En esta actividad les vamos a hablar sobre los aspectos económicos, sociales y políticos de la época colonial. Nuestro grupo de trabajo está integrado por Judith Rangel, Loguara Cabrera, María Guerra, Pedro Enríquez y su servidor Michael Poveda. La siguiente actividad está orientada al estudio de los aspectos económicos, sociales y políticos de la época colonial. El primer punto a tratar va a ser el impacto de la revolución industrial en Venezuela durante la época colonial. Como segundo punto, el modelo económico impuesto en Venezuela. Hablaremos también de los impuestos, restricciones comerciales, compañía guipuzcoana, el mestizaje en Venezuela y su crisis colonial. El impacto de la revolución industrial en Venezuela. En Venezuela la primera revolución industrial no llegó inmediatamente, sino que su iniciación fue a medida de que iba transcurriendo el tiempo. La producción estaba expuesta por la mano de obra. Esta fue suplantada por la maquinización. El petróleo venezolano fue conocido a partir de allí como materia prima del país. Surgió como un estallido económico que por medio de la industrialización este se convirtió en el Producto Interno Bruto. Considerando todo esto, la revolución industrial tuvo gran influencia en Venezuela, formando parte de los cambios políticos, económicos y sociales que emprendió Venezuela a partir de la ida de los españoles, es decir, después del periodo colonial. Las nuevas concepciones sirven de inspiración, por ejemplo, a Manuel Gual y a José María España, quienes en su programa revolucionario contemplaban, entre otras cosas, la abolición de la esclavitud y los monopolios, el libre comercio, la supresión de los tributos e igualdad entre las clases sociales. El acuerdo de la Audiencia de Caracas en relación con esta conspiración es un documento que se expone claramente hasta qué punto los principios filosóficos y políticos de la industrialización habían penetrado en la sociedad venezolana de aquellos tiempos. Modelo económico impuesto en Venezuela. El comercio de la colonia estuvo caracterizado por el monopolio de las colonias con la corona española. Sin embargo, como España no contaba con una industria propia y fuerte, no podían controlar totalmente el monopolio y otras naciones se introdujeron y surgió el contrabando como una nueva forma de comercio. Las tierras durante la colonia estaban en su totalidad bajo el dominio de la corona, quien las repartía entre sus coterráneos que habían servido durante la conquista. La corona nombró a gobernadores quienes eran encargados de la dirección de las colonias en el nombre del rey. La estrategia de los españoles no era otra sino la dominación y explotación de los indígenas tratándolos con métodos bárbaros y sangrientos. El modelo económico impuesto en Venezuela fue el mercantilismo, el cual estuvo basado en la acumulación de plata y oro. El Estado imperial gobernaba en todas las actividades de la colonia. El Estado debía tener muchas colonias para extraer de ellas las riquezas. Las colonias solo podían comerciar con España y tenían prohibido producir lo que se producía en España. Si las colonias comerciaban con otros países, era considerado un delito grave. En los impuestos encontramos que toda mercancía saliendo o entrando tenía un impuesto del 5%. Cualquier transacción comercial generaba impuestos. Los indígenas entre 18 y 50 años debían pagar tributo. Se cobraba un impuesto a los artículos de primera necesidad que eran destinados a mantener la flota naval. Los misioneros pagaban un impuesto del 5% sobre los beneficios que obtenían. Existían también altos impuestos al tabaco y al aguardiente. Impuestos a los extranjeros por el permiso de entrar a América. En cuanto al quinto de las minas, se estableció un impuesto de la quinta parte de cuanto se explotara en las minas. Con respecto a la fundación de oro, se estableció un porcentaje elevado por el oro que era fundido. El almojarifazgo era el cobro que hacía España por el permiso de exportar. Se cobraba un impuesto por cada esclavo negro que era importado y se estableció una tasa de liberación civil, la cual era fijada por el rey por el derecho a obtener la libertad civil.
El mestizaje es el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes en el que éstas se mezclan dando origen a nuevas mezclas. Se utiliza con frecuencia este término para describir el proceso histórico sucedido en América hace 522 años con la llegada de Cristóbal Colón. Fue allí cuando se produjo este cruce de razas formando el mencionado mestizaje y con él vino el nacimiento de nuevas razas. Venezuela es el país con mayor mezcla racial en todo el continente. Ha sido tan común que no solo existió un racismo institucionalizado, sino que apenas se han realizado estudios sobre su composición racial. Eso no quiere decir que el racismo no haya estado presente en la sociedad. Los estudios antropológicos demuestran que todos los pueblos son racistas en alguna medida, pues siempre se tiende a desconfiar de que es distinto. Es por ello que hoy en día a nivel mundial se está dando el impulso de no al racismo, no a la discriminación racial, así tal cual como se vivenció en este Mundial Brasil 2014. Vamos a hablar de la crisis colonial y una de sus causas. La crisis de la sociedad colonial venezolana tuvo su expresión en diversos movimientos insurreccionales y rebeliones. Entre los movimientos dirigidos por pardos y negros en contra de los hacendados criollos, podemos mencionar la llamada confabulación. Entre las causas de la crisis colonial tenemos a los pardos que aspiraban a disfrutar de los mismos privilegios económicos, sociales y políticos entre los blancos criollos y los blancos peninsulares. Posterior a eso tenemos el desarrollo de la crisis colonial, que fue la Guerra de Sucesión Española, las reformas, el monopolio comercial. Cuando España fue invadida se generó un vacío de poder en el gobierno, pues ambos reyes fueron detenidos por los franceses. Para tratar de enfrentar esta nueva situación se crearon varias juntas en las provincias, siendo como ejemplo la Junta de Sevilla. Finalmente se constituyó la Junta Central, que reunió a las distintas juntas. Un año después, el 19 de abril de 1810, el Cabildo de la ciudad discutió sobre la realidad política de España. Luego, el 25 de abril de 1810, se forma en Caracas la Junta Suprema de Gobierno, que convocó a las demás provincias sumarse al movimiento. Unas aceptaron y otras no. Posterior se llamó a elegir para constituir un congreso. Y por último, la Segunda República. Luego de declarada la independencia, los españoles no entregaron los territorios americanos ni permitieron que se alzaran contra la autoridad del rey y la monarquía española. Al año siguiente, con Francisco de Miranda a la cabeza del pequeño ejército republicano, los patriotas debieron enfrentarse a Domingo Monteverde, quien era un veterano militar español. Por último, tenemos muchas consecuencias de esta crisis colonial, entre las cuales se establece la primera institución bancaria. Se dicta la ley de espera y quita, la cual hace necesaria la autorización a los acreedores para otorgar prórrogas a los deudores. Se dictan leyes y decretos para reducir las poblaciones indígenas de determinadas áreas del territorio nacional. Fue redactada la primera ley de imprenta. Se firmó un tratado de amistad con Colombia, donde se comprometían a resolver sus problemas fronterizos en un lazo no mayor de 4 años. Los pardos logran igualdad social. El libre comercio prohíbe que los propietarios se enriquezcan de forma desmesurada. Se consolidan mercados internos, se crean rutas y circuitos internos que dan lugar al contrabando, y la economía ya no es controlada por un único régimen central.